Son las 9:07, nuestro espacio Voces del Poder comienza a partir de ahora aquí en CNN Chile Radio. Nos acompañan en el estudio Pablo Matamoros, filósofo y académico de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muy buenos días. Bienvenido. Y también está con nosotros Alan Álvarez, investigador del Instituto Igualdad. ¿Cómo estás, Alan? Bien, en calidad de economista, por cierto, también. Economista. Economista, importante. Economista, investigador del Instituto Igualdad. Socialista. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a a los ustedes. dos. En medio de estas vacaciones 2025, en un febrero que ha estado también con harta noticias, con algunos hechos importantes. Y vamos a comenzar con la polémica respecto a la vocería que ha dado Nicole Cardoch, la vocera subrogante, subsecretaria del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, quien en una entrevista con Radio Duna esta semana planteó una frase que abrió la polémica. No recuerdo, dijo, que haya habido enfrentamiento directamente con carabineros a propósito de lo que estaba ocurriendo con el estallido social y la situación en particular de discusión respecto a lo que ocurrió hace 5 años. Bueno, la frase abrió todo un flanco y salieron muchos trapitos al sol además en torno a esta discusión. Pablo, ¿cómo consideras o evalúas tú la frase de la subsecretaria? Yo creo que una desafortunada frase veraniega ya a esta altura. Y sin ser majadero, yo venía leyendo los diarios y la cantidad de evidencia que hay al respecto sobre violencia. A mí, más allá de cada turno, la gente tiene derecho a cambiar de opinión. Me acuerdo que se hicieron frases muy fuertes, como por ejemplo que habían campos de detención en Plaza Italia, en el metro. O sea, En Baquedano. me acuerdo de los balines, me acuerdo también la vehemencia, cuando te acuerdas en Panguipulli, un carabinero disparó, a lo mejor en acto de servicio. O sea, había una confusión total. Creo yo que se equivocó la subsecretaria, creo que tampoco hay que cambiar la realidad. Insisto, todos pueden cambiar de opinión, legítimamente. Y ahora están en lo semántico, si era enfrentamiento, conflicto, es una cosa. Yo creo que no podemos despreciar el dato en momentos tan complejos que está. O sea, hay una avalancha de datos que aparecen desde videos, redes sociales. El mismo presidente de la República en Plaza Italia emplazando a los carabineros, o Plaza Baquedano, como le digan. Entonces, en momentos que está tan complejo como la comunicación política, que el dato, hay un dato, una realidad, han pasado desde tuiteos, que pueden ser leves, hasta actos simbólicos, que el mismo presidente de la República, increpando a los carabineros, devuelvan a los cuarteles, decir que campo de detención, cosas como lo pasó. O sea, los casos son múltiples. Yo creo que definitivamente la ministra subrogante se equivocó vehementemente y abrió un flanco innecesario, porque es como volver a recordar, Sí. y volver a tener que considerar. Yo creo que era innecesario lo que hizo. ¿Alan? Varias cosas. Lo primero, Nicole Cardoch es mi compañera de partido. Sí. Yo tengo una muy buena valoración de lo que ha hecho ella en su rol de subsecretaria, actualmente como de ministra subrogante, ¿no? Está como Sí, rara exacto. la figura de la vocería, como dos ministras subrogantes. Creo que lo ha hecho muy bien y en particular en esto, a mí me lleva a pensar de que en verdad estamos hablando de este tema porque no hay muchas más noticias ocurriendo en la contingencia política. Si en un Congreso sesionando, con buena parte del Ejecutivo de vacaciones. A mí me sorprende de verdad que estemos hablando un 14 de febrero. ¿No hay polémica, dices tú? O sea, yo creo que la discusión sobre el estallido social es mucho más profunda que la cuña de una subsecretaria. No creo que debiese haber una polémica. Como te digo, ni para los 5 años del estallido social hicimos una revisión tan exhaustiva de cómo se está haciendo ahora, de empezar a emplazar públicamente a autoridades. Lo que sí yo entiendo que la subsecretaria estaba refiriéndose a una cuestión bien específica. En estricto rigor, uno podría decir que efectivamente como las autoridades de gobierno no eran parte de la primera línea, entonces en el sentido así como muy textualmente tiene razón. Son otras las personas que tendrán que responder por sus roles personales y lo que hizo durante esa fecha. Hubo personas que efectivamente celebraron, por ejemplo, el homenaje a la primera línea en el ex Congreso Nacional y ese tipo de cuestiones, pero en ningún caso esto yo creo que le cae a la subsecretaria. Ahora, eso no quita que podamos discutir todo lo que queramos respecto al estallido, hay roles que hay que analizar. Efectivamente hubo una situación con carabineros completamente desbordados y sin tener la capacidad ni la formación necesaria para movilizaciones tan masivas. Efectivamente hubo mal manejo de la política. Y hubo una crítica también directa al actuar de Carabineros, o sea, en ese sentido sí pero hubo también un la enfrentamiento, tuvieron, hubo personas que lo criticaron de manera llamando a la refundación y estas cuestiones por el estilo, pero lo que aquí tiene que estar siempre sobre la mesa, y eso fue reconocido incluso por el gobierno de ese entonces. Aquí hubo violación a los derechos humanos en Chile. Y hubo masivas violaciones a los derechos humanos y así lo documentaron todos los informes internacionales. Y personas hoy día muy cuestionadas por la misma izquierda, como Sergio Mico, también así lo acreditaron. Entonces, esa cuestión amerita decir, bueno, primero, la institución no estaba preparada para una movilización de estas características, y segundo, efectivamente, esta cuestión sucedió. O sea, tenemos una senadora que perdió la vista, tenemos el caso emblemático de Gustavo Gatica. Esto no significa que haya habido una concertación de los organismos del Estado para poder
siempre vulnerar e intimidar. Pero el Estado de Derecho. Imperó el Estado de Derecho, hay procesos abiertos, claro. pero, o sea, de que hubo una crítica es porque Carabineros no tenía la preparación para contener manifestaciones de esa característica, y segundo, porque hubo violaciones masivas a los derechos humanos en Chile. Pero también ahí, Pablo. volviendo a ese embajadero, porque esta arqueología de Twitter es una... Pero yo me acuerdo de imágenes bien grandes, que son videos que se ven en Paseo Humada, en la Alameda de Paseo Humada, el presidente incluso y varios de autoridades llamando a una suerte de levantamiento, como llamando, y el día de los torniquetes, cuando fue ese día de los torniquetes, ya, no vamos a analizar ese, ya historia, o sea, o habría que analizarlo con una perspectiva histórica. El gracias cabros El gracias cabros, ese gracias cabros, o sea, chuta, del ¿no? exministro Jackson. O sea, es todo ese tipo de declaraciones, o sea, a la larga creo yo que le quitan validez un poco a la convengamos que el ministro Jackson no está en el gobierno, principalmente por auspicio de la derecha. Y creo que las responsabilidades en torno a ese proceso son personales, no del gobierno propiamente tal. ¿Sabes qué? Yo lo haría si es que el gobierno estuviera en una posición ahora como confrontacional con Carabineros, y creo que no es el caso. La otra vez tiene que ver con el tema y tiene que ver con estos cambios de oposición que me parecen positivos para el sistema democrático, que son profesionalizar la política. La verdad que me decían que el principal legado de esta administración o el sello del presidente Boric es conceder, destruyendo un poco esa identidad. O sea, si vemos la foto de hace 5 años, es una foto radicalmente distinta. O sea, cuando se inauguró la estatua de Elwin, están pasando distintas cosas que es un conceder hasta que duela, es como conceder. Eso identitariamente puede tener problemas complejos, por ejemplo, para el actual oficialismo, cómo se compone o cómo enfrenta una próxima candidatura presidencial, desde la oposición ideológica o política. Pero también creo yo que a la larga estas continuas concesiones, o también reflexionar, gente que va a estar para siempre en política, o sea, hasta por lo menos 30, tienen la mayoría entre 35 años, o sea, por lo menos les queda a los que les gusta 30 años en política, es bueno también que se peguen estas reflexiones, creo yo. O sea, son parte de un paisaje que es interesante, estos cambios de discursivos, narrativos, que a la larga, si uno se pone purista y donde empieza eso, todo va cambiando. O sea, los tuiteros cuando sacan lo que decía el presidente hace 10 años era mucho más chico, o sea, no hay que juzgarlo. Pero es interesante este proceso de maduración política que puede ser positivo, ¿no? Positivo, sí. Yo creo ¿Alan? que todos hemos visto, no sé, o sea, no solo acá, ¿no? Vamos al frente, vamos a la derecha. La candidata Belén Matei efectivamente también ha sido una persona que tenía un proceso de maduración y de cambio en la política, ¿no? Ella es la responsable del quiotazo al expresidente Piñera y después terminó siendo su ministro. Ahí tiene un acto en que efectivamente hay un cambio en la percepción y en la valoración o el fenómeno de comprensión de la sociedad. Ella estuvo por el sí, por ejemplo. Ella defendió a Pinochet y llamó a boicotear empresas extranjeras porque Pinochet estaba preso. Sí, españolas e inglesas. Y sin embargo, yo la vi durante el tiempo del estallido y hoy por hoy con un compromiso más o menos constatable con respecto a los derechos humanos. Entonces, es natural que las figuras en política pasen 10, 15, 20, 30 años, cambien de posición. O sea, yo creo que la única persona que se le acusó de ser muy obtuso fue al presidente Piñera en su momento. Ahora, que le decían que no cedía. Ahora, es distinto cambiar de opinión en 10 años a hacerlo desde el estallido a cuando asume el gobierno, digamos. Ahí hay un cambio bien notorio en un periodo de tiempo mucho más corto. En que pasar a gobernar también te pone en una posición que no te imaginaste nunca. Sin duda. Eso te genera un shock muy fuerte. Ayer también alguien decía, tengo derecho a no estar de acuerdo conmigo mismo, algo parecido. Decía Caselli, claro. Caselli decía, antes de ayer también, creo que era la misma vocera, no recuerdo quién, decía algo, es distinto la posición que uno tiene antes de ser autoridad, después de ser autoridad. Entonces, ¿cuál es tu oferta? Y eso también tiene que ver discursivamente. O sea, ¿cuál es tu oferta política? Es que, a ver, yo creo que todos estaríamos aquí alarmados si es que las personas al momento de ser autoridades pusieran por delante su posición personal. Sí. Yo creo que el hecho de ser autoridad, y sobre todo en un sistema democrático como el nuestro, te exige poder poner el ejercicio de tu cargo, el rol de a veces hacer cuestiones que no te gustan o con las que no estás convencido, porque estás en un rol de Estado. Y eso implica dejar de lado a rato las posiciones más personales. ¿Ustedes creen que durante el gobierno de la presidenta Bachelet, el primero, cuando murió Pinochet, no hubo gente del mismo gobierno que quiso decir cosas terribles? El único que se le salió fue Belisario Velasco, pero efectivamente todos cumplieron un rol institucional de Estado, porque no te queda espacio para otra cosa, porque si no terminan lesionando la democracia. Ahora, de todas maneras, ¿crees, Alan, que fue un autogol la declaración de la vocera Cardot?
creo que el hecho de que estemos hablando de esto es solamente porque estamos en la tercera o segunda semana de febrero. Sí, pero también de fondo es analizar también cómo se identifica. Estamos en año electoral. Ya, Estamos viendo ya. Es que la identidad de esta administración que con el poder aglutina, siempre tiende a aglutinar. Y en teoría, obviamente, toda coalición quiere mantener el poder. Entonces, al ver esta moderación de lo que está avanzando hacia una especie más de centro, postura más moderada del Frente Amplio, puede ser buscar también permanecer en el poder, porque obviamente es lo que está pasando en el mundo, los vientos cambiaron. O sea, han cambiado los vientos sí, muy o sea, fuertes. no es solo acá, no es solo planeta, el estallido, el plebiscito. el planeta. Ahora, pero esa moderación y esto y la derrota cultural máxima, creo yo, de lo que el proyecto de la concertación, el proyecto Frente Amplio, es que la principal candidata sea la presidenta Bachelet. Pero esa es otra discusión. Pero cierro el círculo, cerrar el solo nudito. quiero Decir, terminamos en algo que terminamos hablando de la concertación. Acabo de ver las declaraciones del presidente del Frente Amplio diciendo es nuestra candidata sin ninguna reflexión. Es como nos subimos. Jefe de bancada, sí, nos subimos rápidamente. Así como, sí. Oye, no, yo Alan. solo para cerrar el tema, yo creo que lo que aquí pasó, que producto de la contingencia del 18 de octubre de 2024, cuando se cumplían 5 años del estallido, todos más o menos estábamos como anticipando que iba a ser un momento de amplia reflexión, de amplia discusión, y que iba a estar muy presente como revisitar el rol de cada una de las personas que están activas en política en 18 de octubre de 2019. Y no ocurrió producto del caso Monsalve. Creo que un poquito lo que pasa es que esto que estamos hablando ahora debió haber sucedido el año pasado. En octubre, claro. En octubre, y Sí. que como que esa conversación todavía está pendiente. Bueno, la senadora de su partido, Paulina Bodanovich, Mi estuvo presidenta. aquí. La presidenta de su partido, exacto, decía que de alguna forma había una cierta manipulación del tema con fines electorales, ¿no? De reflotar la división que genera el estallido social por parte de la derecha, decía. Yo creo que mañana, o sea, yo creo que el lunes ya no nos vamos a acordar de esto. Sí, pero si es por reflotarlo no es el momento. O sea, si es para reflotar Está ese mal tipo de jugada cosas, el va a ser, cartucho, sí. y me imagino Tiene que ser más adelante. Más adelante, o sea, ¿Va a ser tema de campaña entonces? yo creo que va a ser tema de campaña. Yo creo que así como vemos las cosas, con esta así como resignación que vemos lo que está haciendo los partidos del oficialismo, de que sea la presidenta Bachelet la candidata, vaya a saber uno lo que vaya a pasar. No falta en política. En esta misma época el presidente Boric no era ni candidato, ni hizo nada Claro. de la otra vez. O sea, no. Ya Pero estamos llegando al Estamos deadline. llegando ahí a la curva. Es que va a ser revisitar. O sea, así como hablábamos que los vientos cambiaron, que existe un Chile Vamos, existe una ultraderecha, existen distintas cosas, es cómo se enfrentó políticamente, qué perdimos o qué ganamos con el estallido social, qué perdimos la pandemia. O sea, creo yo que va a ser elemento de campaña. También esta administración, sus promesas cumplidas, esta moderación que parece una derrota cultural, que a mí me parece una derrota cultural, que a la larga esa derrota es positiva para todos los chilenos, no solo están los trones. ¿Cómo revisitar cada uno de los dichos? O sea, vamos a ver este recuento de Twitter que hoy día salió en los dos diarios, vamos a ver, así ya van a aparecer amplificados. Oye, Pablo, estamos con Pablo Matamoros, filósofo académico de la Universidad Central, y Alan Álvarez, economista, investigador del Instituto Igualdad. A propósito de esto de reflotar, la polémica en torno al general Baquedano también de alguna forma es otra dimensión de lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que también es lo mismo. Yo creo que todo tiene, interesante, porque todos los temas tienen que ver con esta identidad grupal. O sea, lo que era, la otra vez veía las escenas cuando se quedó el soldado desconocido, el general Baquedano. El general Baquedano es una de sus historias, sin afán de ser latero, es un héroe de guerra por donde se le mire. Participó en la batalla de Yungay, participó en la guerra del Pacífico, tuvo que ver un poco con lo de la Araucanía, que a lo mejor eso también tiene sus bemoles, pero fue una persona, tuvo que ver después de la reconstrucción del país, después de Balmaceda. O sea, es parte de la historia de Chile. Pero más allá de su figura, creo yo que hay un problema también acá que tiene que ver con el Consejo de Monumentos. El Consejo de Monumentos es completamente autónomo. Con su rol. Con su rol. Entonces, se puede pegar de repente estas cosas que van fuera de la ley. La carta que mandó Correa Sutil, yo creo que fue un cambio, esta discusión la cambió. Porque antes era de apreciaciones. Yo creo que debería estar, era una cuestión más política. Va acá, lo ponemos acá, y tenía que ver con este proceso identitario tanto de la derecha, de la oposición como del oficialismo. Pero ahora, al parecer, es un must, entendiendo obviamente que hay un proyecto de Alameda Providencia que no va a estar acá, puede estar acá, pero fue declarado por ley. El problema, tal como lo que pasaba con esta discusión sobre las líneas del metro, el Consejo de Monumentos, que es muy autónomo. Entonces, al parecer, y de hecho hoy día el Mercurio venía que reconoce su error, que no era lógico decir lo que dijo. O sea, porque, primero, no tiene designio sobre la ley, o sea, deberían legislar y no pueden decidir si esto va acá o allá, no tienen la potestad. ¿Alan? Yo creo que el tema no va mucho tampoco. Lo primero, al final lo que estaba
tratando de decir el Consejo de Monumentos es como, oye, así como el caballo se estaba cayendo y era peligroso y se estaba deteriorando, el plinto también está medio pasado a llevar. Entonces hay que llevarlo, restaurarlo, guardarlo y juntar ambas partes. Creo que se aclaró así y se entendió así y hoy día más o menos todos tenemos la misma impresión. Eso no quita que, claro, originalmente estuvo mal comunicado. Yo leí la declaración varias veces y yo lo que entendía es que iban a llevar al caballero con el caballo y le van a poner, no sé, en la estación central. Como eso se entendía. Ahora, lo que está de fondo, más allá de que estoy de acuerdo con lo que plantea Pablo en torno a la discusión institucional, ¿no? De esto, yo creo que sí, efectivamente hay que darle una vuelta ahí y me imagino que entre esto, cada vez que hay retardo en obras de infraestructura, como toda esa cuestión requiere darle una segunda vuelta. Lo que está de fondo al final, y volviendo un poquito al tema anterior, es que hay rémoras, hay ideas del estallido que siguen estando presentes y que siguen manejando cuestiones que debiesen ser de orden más simple en enclave de una discusión que se torna muy compleja. Porque al final del día yo creo que no es la figura del general Baquedano la que está de la discusión. O sea, pero acá sí, estamos hablando de derrota cultural, que como de lo que está pasando. O sea, obviamente sin estallido social sería... Estaría viva Baquedano si es que la selección ganara los partidos seguiríamos yendo allá. Pero también no hubiese otro distinto, o sería muy distinto la composición del Parlamento y el gobierno. Yo creo que es un hecho. Ya por el general Baquedano ahí, que por ley al parecer hay que ponerlo en años electorales, ya cerremos por fuera la derrota cultural de esta administración. O sea, de esta forma de ser política, de esta forma, como de alguna forma reactiva a estos, no son 20 pesos, son 30 años, a toda esta narrativa. ¿Estás de acuerdo, Alan? De distinta, es decir, no, vuelve ahí. 5 años volvimos ahí. Es que al final del día, eso parte por asumir que todo el mundo de la centro-izquierda, de la EC hasta el Partido Comunista, que todo ese gran espectro, que todo el mundo tiene problemas con el general Baquedano. Y yo personalmente no tengo ninguno. Puedo entender que haya gente que el hecho de que esté la estatua ahí simboliza como una restauración del Chile de los 30 años. Y puede ser que hay gente que eso le moleste. A mí en lo personal no me molesta. Muy bien. Pero por eso creo que no alcanza a ser una derrota cultural. Estamos en Voces del Poder junto a Alan Álvarez y Pablo Matamoros. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso, les cuento de inmediato que estaremos conversando sobre los escenarios presidenciales, candidaturas, definiciones también, sobre todo en el oficialismo, Alan. Vamos a estar analizando eso al regreso, aquí en CNN Chile Radio. No se vayan. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. ¿Por qué nos afecta el precio del dólar? Te lo explicamos. Chile es una economía abierta al comercio internacional, es decir, que adquiere bienes de otros países cuyos precios están influenciados por el dólar. Para los productos que vienen del extranjero, si el tipo de cambio es más alto, su valor en pesos también se eleva, lo que encarece los artículos y por ende el precio final que pagamos los consumidores. Por ejemplo, en el caso del combustible, si el dólar sube, se vuelve más costoso. Lo mismo para los alimentos, los pasajes aéreos y las estadías en el extranjero. Pero, ¿qué razones influyen que suba el valor del dólar? La situación económica externa, las tensiones geopolíticas entre estados y en Chile en lo particular afecta mucho el precio del cobre. Al ser el principal exportador de esta materia prima, cuando sube el valor del cobre, entran más dólares al país y por lo tanto su precio baja. A la inversa, si el cobre cae, ingresan menos divisas estadounidenses y esto empuja el tipo de cambio al alza. Para estar siempre informado, recuerda visitar cnnchile.com y seguirnos en todas nuestras plataformas. Estás viendo CNN Chile. Siempre. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. 9:26, estamos de vuelta, hacemos Voces del Poder, nuestro espacio de conversación con nuestros panelistas Alan Álvarez, economista, investigador del Instituto Igualdad, y Pablo Matamoros, filósofo y académico de la Universidad Central, nos acompañan el día de hoy. Hablemos del escenario presidencial y de lo que viene y sobre todo de los tiempos de definiciones. El foco está puesto principalmente en el oficialismo,
por las presiones que hay para que Michelle Bachelet sea efectivamente candidata y se defina su nombre o no, si es que va a ser o no la representante del oficialismo. ¿Está atrasado el oficialismo, Alan, en esta conversación o no? No, nunca es tarde, ¿No? nunca es tarde, no. Creo que voy a seguir un poquito la línea de lo que dijo la presidenta de mi partido, Paulina Bodanovich, hace un rato acá. Aquí hay discusiones en dos cuerdas, ¿no? Hay una que es de carácter electoral y otra que es de carácter programático. En la de carácter programática yo creo que no hay un nivel de atraso, más o menos hay ciertas ideas y ciertas síntesis o sea, mira, Chile tiene más o menos los mismos problemas desde hace 10, 12 años y la solución a esos problemas no son ni genéricas, pero tampoco son tan, digamos, distintas a aquello que uno podría aspirar a que Chile haga. Y yo tiendo a creer que también ya descubrimos con la reforma de pensiones que hay espacio a ciertos consensos. Entonces, yo creo que no hay atraso. Lo que sí, efectivamente, la derecha, en el ejercicio de su rol de oposición, ha tenido más cancha durante todo este proceso, y ahí es que pareciera que esto está un poquito más consolidado, pero igual la derecha, no sé, pues Evelyn Matei viene siendo candidata a la presidencia desde los 90. José Antonio Caz, esta es su tercera candidatura. Entonces tampoco es como que aquí haya un gran jet set. O sea, la renovación de la derecha es Johannes Kaiser. Si quieren plantearlo así, está bien, como esos son. A mí yo lo he visto en todos los programas y me da como un poco, me da como pena porque cuando hablan de la presidenta Bachelet o la ministra Toá, es como, sí, pucha, es lo que hay, es como, sí, qué bueno que sea, no veo como mucho. ¿Con un grado de resignación? Sí, de resignación creo que es el término, ¿no? No lo digo de una manera despectiva, es como, pucha, es lo que tenemos. Eso también es muy extraño de que esta administración no haya dejado una sucesión, que haya avanzado una sucesión. ¿Qué refleja al final el que el oficialismo vuelva a la presidenta? Yo creo que es lo que estábamos hablando, es el mismo fenómeno que hablábamos en el primer bloque, Baquedano, estas derrotas culturales, la reforma a pensiones, es que a la larga todo lo que trajo al poder esta generación millennial que nos gobierna ahora, terminó en entredicho, terminó moderándose o cambiando un poco a volver a elegir, como decía el jefe de bancada del Frente Amplio, a la presidenta que en teoría era tan mala, de una administración que fue tan terrible para este país. Entonces, esa contradicción vital, que a lo mejor no es contradicción, pero, o sea, perdón, no me quiero contradecir, es una contradicción vital, es extraño ver que la única opción sea Bachelet, insisto, con carta de designación. ¿Sería una derrota para el gobierno? O sea, a la larga puede, o sea, ella tiene un gran rendimiento, la gente le tiene cariño, no sería yo creo una derrota espiritual, una derrota que yo creo como más que para el gobierno en realidad sería para el Frente Amplio. Sí, para el Frente, el etos, y que ahora se suban, como decía el primero, que el poder aglutina, el aparataje estatal, por decirlo de una manera elegante, también aglutina aún más. Eso, pero pone rigidez, pone rigidez. Tú no lo podés diferenciar tus proyectos políticos cuando formáis parte de una misma coalición. Pero tienes que ceder, tienes que aprender a ceder espacios políticos, a hacer cargos, ver estas distintas cosas. Es complejo. Yo creo, por el otro lado, por la oposición, yo creo que hay una gran candidata que es Evelyn Matei, que sigue marcando la encuesta. Siempre dicen que se rumba, pero se rumba medio punto, no, 2 puntos. Está en el margen. Sí, está en el margen y además que aparecen nuevos actores. Creo yo que eso habla muy bien de Chile Vamos, el orden que está haciendo, y nada hace que la candidata se mantiene y se sostiene en el tiempo. O sea, yo creo que lo más razonable es buscar la fórmula que todo lo que es oposición creo que va a ser muy interesante, las oposiciones versus el oficialismo, que por ejemplo, si va la presidenta Bachelet, es la oferta. ¿Con qué van a gobernar? Por eso digo, es resignación el término. Es como decir, ¿cuál es el programa de gobierno de la presidenta Bachelet? Que sin duda va a ser bien preparado, ¿no? Pero decir, chuta, ¿lo van a cumplir? ¿Va a ser esto? ¿Cuál es la oferta? Es como por eso, esa cara que ponen todos los dirigentes, como, ya pues, así decidámoslo como... Ahora, igual hemos aprendido dos cosas. La primera es que hemos aprendido que los programas de gobierno en los últimos 2 gobiernos quedan un poquito en el cajón, porque la dinámica política, el sistema y la repartición de fuerza te llevan a otro camino. O sea, recuerden cómo partió el programa de gobierno de primera vuelta del presidente Boric. Sí, claro. Ya. Lo segundo, no es por nada, pero a rato esto es síntoma de algo un poquito más estructural que la falta de liderazgo, como se ha intentado plantear. Yo conozco a harta gente de derecha, harta, que estaban viendo con muy buenos ojos un Piñera 3 también. Entonces, se rumoreaba. Se rumoreaba y se decía harto. Entonces, que no apunte con el dedo todo aquel que pensó que desde su lado eso era buena idea. Pero mira, también eso, o sea, eso, pucha, podemos teorizar lamentablemente con la pérdida del presidente, pero imaginemos que hubiese estado... Es muy extraña la figura de que hubiésemos sido gobernados, que la tendencia hubiese sido Bachelet, Piñera, Bachelet. O sea, que estemos hablando en un Bachelet 3, me parece muy extraño, lamentablemente, la renovación de liderazgo.
Y eso, o sea, como que Ya. ese es un problema que yo creo un problema endémico que está pasando y también con la composición. ¿Del oficialismo De o en general no, de la en general, política porque chilena? también yo creo que nosotros seguimos, después de la caída del binominal, seguimos los paradigmas políticos de después de la dictadura. ¿Alan? Creo yo que los partidos hay que refrescar, remover un poco, porque no puede ser, o sea, puede ser, y puede que le vaya bien, no tengo idea, pero el presidente Bachelet ya sería un tercer mandato. Y todo lo que ha pasado en historia es raro, me parece. No lo critico, sino que lo demuestro como un Sí. fenómeno peculiar. Bueno, esta tendencia empezó antes. Recuerden que la concertación del 2009 llevó a Frey de candidato. O sea, esto de los expresidentes, el presidente Lagos también intentó ser candidato de nuevo. Que O sea, son liderazgos naturales claro, también. Sí. Pero es que la figura de los expresidentes rara, decían que eran como jarrones chinos, que no saben muy bien. Ya. Uy, sobre la presidenta Bachelet propiamente tal, ya que somos compañeros de partido y creo que no tengo que hacer un poquito cargo de esto. Yo creo que sin duda ella es la mejor candidata que tiene el oficialismo. O sea, esa cuestión no está en discusión, es la persona con mayor nivel de conocimiento, con mayor valoración neta positiva, es la persona que tiene más adición electoral y tiene más potencia electoral también, porque sabemos que al final del día yo tengo muy pocas dudas que si el presidente Boric tiene una base de apoyo del 30%, que la presidenta Bachelet no vaya a partir en ese piso electoralmente en una primera vuelta. Yo creo que esa cuestión es así, como no es discutible. Lo segundo, también me llama la atención que hay un liderazgo de la presidenta que crece mucho. ¿Por qué? Porque si bien el Partido Comunista y el Socialismo Democrático, incluso la ADC formaron parte de su primer gobierno, hoy día ese liderazgo convoca incluso al Frente Amplio. Y incluso en silencio, aunque ella, las últimas declaraciones que ha dicho son negativas respecto a su candidatura, no quiero ser candidata, no voy a ser candidata, sin embargo, eso igual genera un efecto político aglutinador, ordenador, que muy pocas veces se ha dado a lo largo de este gobierno. Bueno, Jaime Sáez, jefe de bancada del Frente Amplio, decía que si la presidenta Bachelet decidiera ir por una tercera candidatura, nosotros la vamos a apoyar tempranamente. Dijo. Es que por eso mismo te digo, o sea, yo lo que Hay veo ahí entusiasmo ahí. es que Sin no dudarlo. no solo entusiasmo, sino el liderazgo de la presidenta crece, porque al final del día, el 2014, el gobierno de la nueva mayoría, este mismo mundo del Frente Amplio decía que Pinochet rimaba con Bachelet y que era la nueva pillería. Entonces, si hay un proceso de cambio de esas características en el que tú prematuramente manifiestas tu apoyo, bueno, yo creo que el liderazgo de la presidenta se ha fortalecido a lo largo del tiempo. No obstante, no deja de ser llamativo que los partidos, y aquí no le podemos echar la culpa a la presidenta por ningún motivo, no deja de ser llamativo que los partidos del socialismo democrático o los que conformaron la concertación, primero a lo largo del tiempo su trayectoria y potencia electoral ha ido decayendo como a la mitad de lo que fueron alguna vez. Entonces la pregunta es, creo que para el Frente Amplio esta elección es muy cómoda, porque si llega a perder la presidenta Bachelet, que cosa yo creo que va a pasar, si es candidata, yo creo que ya va a ganar, pero segundo, como queda un espacio libre en que tienen figuras nuevas, está el presidente Boric, el presidente está Tomás Bodanovich, de crecimiento hacia el futuro. O sea, Sí. tienen un espacio del futuro. Y lo segundo es, bueno, ¿dónde quedamos nosotros, como socialismo democrático, si es que figuras como Carolina Toá, si es que figuras como Álvaro Elizalde, el mismo Claudio Rego, todavía no logran aquilatarse como un liderazgo de características nacionales? Pero eso, sí, evidentemente yo creo que no hay duda. Así Pablo. que la presidenta Bachelet va, no solo esa desmotivación, ese desgano que tú dices, yo creo que eso se va a revertir como Sí, inmediatamente. ahí también yo creo que hay otro punto, que hasta hoy día también no se ha creado candidata, porque alguna, al parecer todo lo que oposición suma harto más de todo lo que, pero son encuestas que todavía no tienen forma, o sea, pero abuelo de pájaro, si sumas todos los candidatos, todos los nombres de oposición, suman más que la presidenta Bachelet, o sea, la oposición funciona. También creo yo, eventualmente, yo estoy convencido que la Evelyn Matei es la gran candidata y va a ganar, o sea, tiene una base de apoyo sólida, la gente la quiere. También hay que pasar a la parlamentaria. Creo yo también que, supongamos con este desgano, ya es la presidenta Bachelet, sabemos que puede estar a media máquina, también se necesita una buena marca que empuje el buque parlamentario. O sea, se necesita No se me alguien- ocurre una mejor. ¿Ah? No se me ocurre una No, mejor. o sea, de por todas eso, maneras. Van a ir corriendo a sacarse la foto. o sea, esa foto, sí, pues la foto que la que rinde, que se puede contestar, pero eso también creo yo que está en clave parlamentaria. O sea, no sé si hay dos caminos. Una, que gane efectivamente la presidencia, que, insisto, el diario hoy día no dice mucho falta, Sí. pero también se necesita una marca que aglutine y que lleve a la parlamentaria, que eso va a ser muy complicado con la cantidad de partidos que hay, con la También, cantidad de pues. sus pactos. Pero o sea, yo creo que ninguna marca tiene la Lo último, atracción Alan. suficiente para una gran mayoría, porque al final del día, volvamos a la elección del 2021, yo creo que no hubo nadie que generara una atracción muy grande parlamentaria.
es más bien una cuestión que cada uno son caudillos en sus territorios, son dueños de sus espacios electorales y sus nichos. Entonces, Y eso parece ir fortaleciéndose. o sea, pareciera que se va tendencia. fortaleciendo, para Sí. que tanto independiente. Alan Álvarez ha estado con nosotros, economista e investigador del Instituto Igualdad. Pablo Matamoros, filósofo y académico de la Universidad Central. Muchísimas gracias a los dos. Muchas Buen gracias. fin de Muchas semana. gracias, que estén muy Buen día bien. del Que amor. descansen. También, ¿Verdad? Por eso no andaban tan peleadores hoy Por día. eso vine con camisa. Fue 14 de febrero. 14 de febrero. Muy elegante. Gracias, que estén bien. Chao. Pausa 9:37. Ya volvemos con lo último de CNN Chile Radio.